Creepypasta, el diablo de la bañera. ¿Nunca te has puesto nervioso pensando en lo que puede haber detrás de la cortina de la bañera cuando vas al baño? La gente normal no suele pensar estas tonterías, pero hubo una historia real, que sucedió en 1993, en un pueblo de California llamado Fallen Leaf. La familia Strawig vivía plácidamente en una casa de campo muy cerca del pueblo, y se les consideraba personas completamente normales, que disfrutaban ayudando a los menesterosos y el padre solía donar dinero a organizaciones benéficas, además de ayudar en comedores públicos donde se recogían a los desamparados. Pero la vida en el pueblo cambiaría con la llegada de una caravana en la que iba un viejo con aspecto de vagabundo, pocos dientes, calvo, desaliñado y fumador de pipa. El viejo iba llamando y gritando por la calle, advirtiendo a la gente de que un mal se acercaba. La gente lo tachaba de loco, y el viejo se desesperó y comenzó a pegarle a un hombre y comenzaron una pelea. De repente el padre de la familia Strawig, cuyo nombre era William, paró la pelea y preguntó por el motivo de esta. El viejo solo le dijo a Will: él vendrá a por ti, le gusta alimentarse de personas con buen corazón, debes dejar el país e irte con tu familia, estás advertido. La gente comenzó a abuchearle y se fue del pueblo. Esa misma noche, Will tuvo un sueño extraño. Estaba jugando en el parque con sus dos hijos y su esposa, pero un hijo comienza a llorar y le dice que un señor quería hacerle daño. Entonces Will se preocupó y vio que su hijo tenía un colgante en forma de una calavera, algo que no había visto nunca antes. Al verlo, él se sintió paralizado, con un miedo inexplicable. Mientras su hijo le hablaba, él solo oía un murmullo, y al fondo, en la entrada del parque veía una figura vestida de negro, que le sonreía diabólicamente. Él se despertó sobresaltado, y vio que era de día. Eran las 12 de la mañana, y todo el mundo se había levantado ya. Él olvidó esa pesadilla y no le dio importancia, pero esa noche también soñó algo parecido, solo que esta vez estaba en un parque de atracciones. Un hijo suyo quería montarse con él en la montaña rusa, pero el otro no, y le pareció muy extraño ya que solía ser el más vivaz de los dos muchachos. El niño parecía enfermo, tenía la mirada caída y parecía tener dolor de estómago. Entonces Will se acercó para verle de cerca y vio otra vez ese colgante colgado a su cuello. Él simplemente quedó paralizado del miedo, no podía hablar, los ojos del niño tornaron color blanco y cayó al suelo desmayado. Todo el mundo se acercó preocupado. Entonces Will subió su mirada y allí estaba, era la figura de negro, mirándolo sonriente, penetrando en su alma. Se despertó en mitad de la noche sobresaltado. Vio a su amada durmiendo, lo que le tranquilizó, pero no podía sacarse su sueño de la cabeza. Fue al baño a remojarse la cara y cuando estaba a punto de salir de él, le pareció ver algo detrás de la cortina de la bañera. Era la sombra de una mano, estaba acariciando el tejido suavemente y con movimientos lentos. Él pensó que se trataba de los niños gastándole una broma, así que se acercó y retiró la cortina de golpe. No había nadie, pero estaba allí, era real, era el colgante maldito de sus sueños, estaba en el suelo de la bañera. Él no quiso creerlo, no podía ser cierto, sintió un miedo estremecedor, su cuerpo se paralizó y estuvo a punto de desmayarse. Consiguió conservar la consciencia y agarró el colgante, y se lo llevó con el coche hasta el vertedero, donde lo arrojó lo más lejos que pudo. Él seguía nervioso, pero planeó mudarse a otro estado después de eso, con lo cual se sentía más tranquilo. Cuando los niños volvieron del colegio, vinieron muy contentos. Uno de ellos le llamó papá. Papá, mira lo que encontramos. Y allí estaba, colgado de su cuello, el maldito colgante, era como una maldición. El padre agarró a su hijo y le quitó el colgante. ¿Dónde los has encontrado?, le preguntó. Will estaba perdiendo los estribos y el niño comenzó a llorar. Su esposa se extrañó del comportamiento tan violento que estaba teniendo Will e intentó tranquilizarle. De repente el padre se arrepintió de haber tratado así a su hijo y le pidió perdón, con lo que el niño dejó de llorar pero se fue a su cuarto sin hablarle. Entonces, cogió el colgante, lo tiró al váter, y tiró de la cadena. Su esposa lo miraba preocupada. Él no parecía el Will de siempre, comenzaba a parecerse más al maníaco que visitó su pueblo días atrás. Will comenzó a hacer las maletas, y su esposa se alarmó. ¿Qué estás haciendo?, le dijo a ella. Nos vamos de aquí, no quiero pasar ni un día más en este maldito pueblo, le respondió. Ella se opuso rotundamente, entonces él le explicó todo lo que le había sucedido. Ella pensó que se estaba volviendo loco e intentó llamar a un psiquiátrico para que le ayudasen. Él pensó que no podría haberse vuelto loco tan de pronto, él siempre fue una persona sana mentalmente, y no es posible que ahora enloquezca sin ninguna razón.
Esto que está pasando es real, pensó. Debo alejar a mi familia. Will le pidió a su esposa que se fuesen, pero ella seguía negándose. Entonces llegó la noche, y él durmió en el sofá. Tuvo un sueño en el cual veía a su familia en un picnic, pero pasaba algo distinto a los otros sueños. Él estaba observándolos desde lejos, y de repente ve aparecer la figura negra, la cual había tomado su identidad, porque jugaba con sus hijos y comía con ellos, mientras él se limitaba a verlos desde lejos. También observó que era él quien llevaba el colgante colgando de su cuello. Estuvieron unos minutos, entonces la figura le miró a él. En sus sueños anteriores su cara estaba cubierta, pero en este no, estaba completamente deforme y llena de gusanos. Le aterrorizó, y tras esto todos ellos montaron en el coche, el cual fue directo a un acantilado. Cayó y hubo una enorme explosión. Will gritó desesperadamente mientras perdía a su familia, con un grito desgarrado de dolor, no podía soportarlo. Entonces fue cuando sintió un aliento en su nuca, que dijo, con una voz terrible: ¿ni siquiera puedes protegerlos? Se desvaneció con una risa diabólica. Will se despertó de golpe, estaba completamente sudado y sentía un miedo incomparable. Eran las 4 de la mañana, y su esposa no estaba en su cama. Él se temía lo peor. Entonces fue al cuarto de baño, y vio en las cortinas marcas de sangre hechas con las manos. Apartó la cortina y vio la bañera llena de sangre. Era un espectáculo perturbador, ya que además de sangre había tripas flotando, y entre las tripas se encontraba el colgante. Sintió un escalofrío que le recorría la espalda, se dio la vuelta y vio que gotas de sangre brotaban de todas las paredes. Era una pesadilla hecha realidad. Llamó desesperadamente a su familia, pero nadie contestaba. Siguió corriendo, tropezando por toda la casa y resbalando con la sangre. Las lágrimas que recorrían su cara eran las más amargas que hubo en su vida. Entonces vio a una criatura horripilante, que pareciese salida de una pesadilla, devorando a su hijo muerto, o lo que quedaba de él. Gritó con todas sus fuerzas, rabia e impotencia se apoderaron de él. Entonces lo que parecía ser un rostro surgió de ese monstruo deformado y le dijo, con una voz demoníaca: ni siquiera has podido protegerlos. Will fue corriendo a por la escopeta del abuelo. El monstruo le siguió a una velocidad muy alta. Will consiguió la escopeta y consiguió matar al monstruo, antes de que le atacara. Entonces, oyó una voz en su cabeza: ¿y ahora qué harás, Will? Cuando Will abrió el armario para guardar la escopeta, encima de él cayeron las cabezas arrancadas de su esposa y de sus hijos. Su amada. Vio lo que le hicieron a su amada. De alguna forma, en su mente visualizó el tormento al que fue sometida. Cogió la escopeta, y se la metió en la boca. No podía soportarlo más. Ese día se acabaría la familia Strawill, para siempre. Y el demonio está buscando a su siguiente víctima.